Gente de Reddit, ¿cuál fue esa vez que su mala vibra o su intuición les gritó que algo andaba muy mal y que seguirla les salvó la vida o los libró de un gran peligro? Trabajaba en el piso 14 de un edificio de oficinas muy alto. Un día, al final de la jornada, estaba esperando el elevador con un compañero de trabajo. Llegó un elevador, las puertas se abrieron, y dentro había un solo hombre. Era un repartidor, llevaba un uniforme y una caja grande. Nos sonrió y nos dijo, suban, hay espacio. Mi compañero dio un paso para entrar, pero yo me quedé paralizada. Todo en mí se puso en alerta máxima. El hombre sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, fríos. El aire dentro del elevador se sentía pesado. No sé cómo describirlo. No, gracias. Esperaremos el siguiente, dije, agarrando a mi compañero del brazo. Él me miró extrañado, pero se encogió de hombros. Las puertas se cerraron y el elevador empezó a bajar. Apenas había desaparecido de nuestra vista cuando oímos un estruendo metálico horrible, seguido de gritos ahogados y el sonido de cables rompiéndose. Las luces de todo el piso parpadearon. El elevador que no tomamos se había desplomado. Los frenos de emergencia fallaron y cayó 10 pisos antes de detenerse bruscamente. El repartidor y otra persona que se había subido más abajo resultaron gravemente heridos. Mi compañero se quedó blanco y me miró. ¿Tú, cómo lo sabías?, me preguntó temblando. No lo sabía. No tenía forma de saberlo. Pero mi cuerpo sí. Esa mala vibra me salvó de una caída que probablemente me habría costado la vida. Desde ese día, siempre escucho a mi instinto. Tenía unos 19 años. Iba de camino a mi coche en el estacionamiento de un centro comercial por la noche. Estaba casi vacío. Se me acercó un hombre, de unos 40 años, bien vestido y con una sonrisa amable. Disculpa, amigo, me dijo. ¿Me podrías ayudar? Mi batería se murió y solo necesito que me ayudes a empujar el coche unos metros hasta esa pendiente. Parecía una petición normal. Pero mientras hablaba, noté algo raro. Tenía las manos en los bolsillos de su abrigo y a pesar de la sonrisa, no parpadeaba. Mis alarmas internas se dispararon. Sentí un miedo primitivo y frío. Le dije, lo siento, tengo mucha prisa, y empecé a caminar más rápido hacia mi coche. Su sonrisa se desvaneció al instante. Su cara se transformó en una máscara de pura rabia. Te pedí ayuda, mocoso, gritó, y sacó una mano del bolsillo. No vi qué tenía, porque en ese momento eché a correr. Oí sus pasos detrás de mí, pero por suerte mi coche estaba cerca. Salté dentro, cerré los seguros y arranqué. Al salir del estacionamiento, lo vi parado bajo una luz, mirándome. Estaba jadeando, pero esta vez, en su mano vi el brillo de un cuchillo. No quería ayuda para su coche. Me estaba atrayendo a una zona más oscura del estacionamiento. Si hubiera sido amable y hubiera ido con él, no sé qué habría pasado. Esa sensación de pánico irracional ante un hombre aparentemente normal me salvó. En la universidad, mis amigos y yo íbamos a ir a una gran fiesta en una casa en las afueras de la ciudad. Yo era la conductora designada esa noche. Recogí a mis 2 mejores amigas y pusimos rumbo a la fiesta. Íbamos cantando, riendo, todo normal. A unas pocas cuadras de llegar a la dirección, una sensación de pavor absoluto se apoderó de mí. De la nada. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora, mis manos sudaban en el volante. Tuve la imagen mental muy clara de un accidente de coche. Frené de golpe. Mis amigas me preguntaron qué pasaba. Les dije, no podemos ir. Algo está muy mal. Tenemos que volver. Ellas pensaron que estaba exagerando, se enojaron un poco, pero vieron el pánico real en mi cara y aceptaron. Dimos la vuelta y las dejé en sus casas. Yo me fui a la mía, sintiéndome como una loca. A la mañana siguiente, me desperté con decenas de llamadas perdidas. La noticia estaba por todas partes. Hubo un tiroteo en esa fiesta. Una disputa entre pandillas que no tenían nada que ver con los estudiantes. Varias personas resultaron heridas y una murió. Si hubiéramos llegado, habríamos estado en medio del fuego cruzado. No sé qué fue lo que sentí, una premonición o una ansiedad extrema, pero esa sensación de terror inexplicable nos mantuvo lejos del lugar equivocado en el momento equivocado. Conducía por una carretera interestatal en un viaje largo de trabajo. Era un día soleado, la carretera estaba despejada. De repente, sentí una urgencia abrumadora e ilógica de salir de la autopista en la siguiente salida. No había ninguna razón para ello. Mi destino estaba a 2 horas de distancia, y esa salida llevaba a un pueblito perdido. Mi mente lógica me decía, sigue conduciendo, es una tontería. Pero la sensación era tan fuerte, casi física, que me dolía el pecho.
En el último segundo, di un volantazo y tomé la salida. Conduje sin rumbo por el pueblo durante unos 15 minutos, sintiéndome un idiota. No había nada allí. Finalmente, decidí volver a la autopista. Cuando me reincorporé, me encontré con un atasco monumental. El tráfico estaba completamente detenido. Al avanzar poco a poco, vi la causa. Había ocurrido una catástrofe. Un camión cisterna se había volcado y había causado una reacción en cadena. Había más de 20 coches implicados, algunos completamente aplastados. Sucedió justo en el tramo de la carretera donde yo habría estado si no hubiera tomado ese desvío sin sentido. Los servicios de emergencia dijeron que ocurrió unos 10 minutos después de que yo saliera de la autopista. Ese impulso inexplicable me sacó del camino de un accidente masivo. Estaba de mochilera en el sudeste asiático. En un pequeño pueblo, conocí a un grupo de otros viajeros en mi hostal. Uno de ellos, un tipo carismático y encantador, nos invitó a todos a la casa de un amigo local para una ceremonia de té tradicional. Todos aceptaron emocionados. Yo también iba a ir, pero mientras me preparaba, empecé a sentirme increíblemente ansiosa. Cada vez que pensaba en ese tipo, sentía náuseas. No tenía sentido, había sido amable con todo el mundo. Pero la sensación de que algo estaba profundamente mal no me dejaba en paz. A último momento, me inventé un dolor de estómago terrible y me quedé en el hostal. El grupo se fue. Regresaron a la mañana siguiente, pero no todos. Faltaban 2 chicas. Los que volvieron estaban en estado de shock. Nos contaron que la ceremonia de té fue una trampa. Les dieron té drogado. Se despertaron horas después en esa casa, sin sus pasaportes, su dinero y sus teléfonos. El tipo carismático y su amigo habían desaparecido. Las 2 chicas que no volvieron, nunca las encontraron. La policía local no pudo hacer mucho. Me salvé de una situación que podría haber terminado en secuestro o algo peor, simplemente porque mi instinto me gritó que no confiara en una cara bonita. Vivía solo en un apartamento en un primer piso. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, alguien llamó a mi puerta. No un golpe, sino un martilleo frenético. Escuché la voz de una mujer gritando, «Por favor, ayúdenme. Me está persiguiendo». Mi primer instinto fue abrir y ayudar. Ya tenía la mano en el cerrojo. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, tan clara como el día, dijo, «Es una trampa». Me quedé inmóvil. La mujer seguía gritando, cada vez más desesperada. Sonaba tan real. Decidí mirar por la mirilla. No podía ver a la mujer, estaba justo debajo, en el punto ciego. Pero lo que sí vi fue a un hombre, parado en silencio al final del pasillo, junto a las escaleras. No se movía. No parecía estar persiguiendo a nadie. Solo estaba ahí, esperando. Y mirando directamente hacia mi puerta. Se me heló la sangre. Entendí la situación. Era un señuelo. Si yo abría la puerta para ayudar a la mujer, él se abalanzaría sobre mí. Me alejé de la puerta sin hacer ruido y llamé a la policía. Mientras hablaba con el operador, oí cómo los golpes y los gritos cesaban. Cuando llegó la policía, no había nadie. Pero la intuición de no abrir esa puerta probablemente me salvó de un asalto violento. Paseaba a mi perro, un Golden Retriever normalmente muy dócil, por un sendero en el bosque que recorríamos a diario. Era nuestro paseo de la tarde. De repente, en medio del camino, mi perro se plantó en seco. Se le erizó el pelo del lomo y empezó a gruñir en voz baja, mirando fijamente hacia un recodo del camino que estaba más adelante. Intenté tirar de la correa. «Vamos, Max, ¿qué te pasa?», le dije. Pero no se movía. Se puso rígido como una estatua, un comportamiento que nunca le había visto. Se negaba a avanzar. Después de un minuto de forcejeo, decidí hacerle caso. Pensé que quizás había olido un coyote o un oso, aunque era raro en esa zona. Nos dimos la vuelta y tomamos un camino diferente para volver a casa. Al día siguiente, leí en las noticias locales que, por la tarde del día anterior, justo en ese tramo del sendero, una mujer había sido atacada y asaltada por un hombre que se había escondido entre los arbustos. Ocurrió aproximadamente a la misma hora en que nosotros estuvimos allí. Mi perro no olfateó a un animal. Sintió a un depredador humano. Su instinto animal se activó y me protegió de caminar directamente hacia una emboscada. Confiar en mi perro me salvó. Estaba en un vuelo a punto de despegar. Tenía mi asiento asignado, el 14F, en la ventanilla. Ya estaba acomodado cuando la mujer del asiento del pasillo, el 14D, una señora mayor, me preguntó muy amablemente si me importaría cambiarle el asiento. Dijo que su marido estaba en el 15D, justo detrás, y que le gustaría estar más cerca de él.
Normalmente habría dicho que no, me gusta mi ventanilla. Pero por alguna razón, sentí que tenía que decir que sí. Una sensación muy fuerte de déjala sentarse aquí. Cambiamos de asiento. El vuelo fue normal. Pero durante el aterrizaje, algo salió mal. El avión aterrizó con demasiada fuerza, rebotó y una de las alas golpeó la pista. Se oyó un crujido espantoso y un trozo de metal del ala se desprendió y perforó el fuselaje del avión como si fuera papel. Entró directamente por la ventanilla del asiento 14F, el asiento donde yo debería haber estado sentado, y se incrustó en el respaldo. La señora mayor sufrió heridas leves por los fragmentos, pero si yo hubiera estado allí, sentado en mi posición original, el trozo de metal me habría atravesado. No hay duda de ello. Esa pequeña decisión, ese impulso de ceder mi asiento, me salvó la vida. Mi esposo y yo necesitábamos una niñera para nuestro bebé. Entrevistamos a varias candidatas. Una de ellas, Sarah, parecía perfecta en el papel. Tenía referencias impecables, experiencia, una personalidad dulce y nuestro bebé pareció conectar con ella de inmediato. Estábamos a punto de ofrecerle el trabajo. Esa noche, no pude dormir. Tenía una imagen recurrente en mi mente de la sonrisa de Sarah, pero se sentía falsa. Como una máscara. Sentí un nudo de ansiedad en el estómago que no podía explicar. Le dije a mi esposo a la mañana siguiente, no puedo contratarla. No sé por qué, pero algo no está bien. Él pensó que era irracional, pero confió en mí. Llamamos a la segunda candidata y la contratamos. Un mes después, vimos la cara de Sarah en las noticias. Había sido arrestada. Las referencias impecables eran falsas. Estaba siendo investigada por un caso de maltrato infantil en su trabajo anterior. Se había mudado a nuestra ciudad para empezar de nuevo, cambiando su apellido. Si la hubiéramos contratado, habríamos dejado a nuestro bebé al cuidado de una maltratadora. No sé cómo lo supe, pero mi instinto maternal me gritó a tiempo. Solía volver a casa del trabajo caminando. Mi ruta incluía un pequeño atajo a través de un callejón que me ahorraba unos 5 minutos. Era un poco oscuro, pero nunca había tenido problemas. Una noche, estaba a punto de entrar en el callejón, como cientos de veces antes. Pero al poner un pie dentro, me detuve en seco. Una oleada de miedo puro, animal, me recorrió. Sentí como si una presencia invisible me estuviera observando desde la oscuridad del callejón. Me dije a mí mismo que estaba siendo ridículo. Di otro paso, intentando ignorarlo. Y la sensación se hizo más fuerte. Era una certeza absoluta, si entras aquí, te vas a arrepentir. Mi corazón latía desbocado. Di media vuelta y tomé el camino largo, sintiéndome como un cobarde, pero incapaz de ignorar esa alarma interna. Al día siguiente, al pasar por allí de camino al trabajo, vi cinta policial acordonando la entrada del callejón. Le pregunté a un policía que estaba allí qué había pasado. Me dijo que, la noche anterior, un hombre había sido asaltado y apuñalado en ese mismo callejón, más o menos a la hora en que yo habría estado pasando por allí. La víctima estaba grave, pero viva. Lo que sea que hubiera en ese callejón esa noche, mi instinto lo sintió y me obligó a dar la vuelta. Estaba en la universidad, a varias horas de mi casa familiar. Era un martes por la noche normal, estudiando en mi dormitorio. De la nada, me invadió una urgencia desesperada de llamar a mi madre. No era un pensamiento de debería llamar a mamá. Era una necesidad física. Sentí pánico. Llamé. Mi madre contestó, su voz sonaba extraña. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, cariño, ¿por qué llamas tan tarde?, me dijo, tratando de sonar normal. Pero yo podía oír el miedo en su voz. Insistí, ¿qué pasa, mamá? Dime la verdad. Finalmente, se quebró. Me confesó en un susurro que no estaba sola. Que un hombre había entrado en la casa por la puerta trasera, que no sabía que ella estaba allí. Y que ahora mismo, él estaba en el piso de abajo, revolviendo las cosas. Ella estaba escondida en el armario de su habitación, hablando conmigo por teléfono. Le dije que se quedara en silencio, colgué y llamé al 911 de su ciudad, dándoles la dirección. La policía llegó en minutos y arrestaron al intruso dentro de la casa. Mi llamada, impulsada por una intuición inexplicable, alertó a mi madre de que no estaba sola y le dio la oportunidad de esconderse, y luego alertó a la policía justo a tiempo. Si no hubiera sentido esa urgencia, la historia podría haber terminado de una forma muy diferente. Pero estas historias nos dejan con una pregunta inquietante: ¿cuántas veces hemos sentido esa alarma y la hemos ignorado? La próxima vez que sientas esa mala vibra, ese nudo en el estómago, quizás valga la pena detenerse un segundo y escuchar. Podría ser la decisión más importante de tu vida.
¿Te ha salvado alguna vez tu intuición? Cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer sus experiencias. Gracias por escuchar. Manténganse a salvo y confíen en sus instintos. Hasta la próxima.